Motos, estamos aquí en pleno corazón de la ciudad de Bogotá en una pruebita un poco especial. Se trata del Apache RTR FI ABS, pero con un enfoque citadino. Entonces aquí se las presentamos, les voy a hablar qué tal se siente, qué tal se nos comportó ya después de haberla tenido en el circuito y además hacer una prueba bien completa en carretera. Entonces vamos con eso. Cuando nosotros compramos una motocicleta urbana, muchas veces lo hacemos pensando en la comodidad. Les quiero decir de antemano que esta no es una motocicleta precisamente utilitaria. Para eso tenemos, por ejemplo, la hermana Striker 125, incluso esa pequeña doble propósito Max 125. ¿Qué nos presenta esta motocicleta? No es una moto que digamos que sea lo suficientemente cómoda para andar una jornada de 9 horas, sin embargo, el confort, el mullido del asiento nos da para aguantar un buen tiempo. Entonces, por ese lado es positivo. La posición erguida del piloto, ligeramente inclinada hacia adelante, no es tan mamona, no es tan incómoda, entonces también tenemos gran ventaja por este lado. Esta es una motocicleta que en diseño a nivel general ya la tenemos hace bastante tiempo. Por lo tanto, podemos aprovechar otra de las grandes ventajas. ¿Cuál es? Resulta que ya tenemos los herrajes de muchas marcas distintas. Ya tenemos, por ejemplo, a los que les gusta el cajón, a los que les gustan las alforjas, ya las pueden conseguir en el mercado, como ya les dije, de varios fabricantes. Entonces, por ese lado es positivo. Entonces, tenemos pies ligeramente atrasados, espalda ligeramente inclinada hacia adelante y posición del manubrio bastante normal. Entonces por ese lado no vamos a tener ningún problema. Ventajas: primero, las maniguetas regulables. Cuando uno está andando, cuando es el trancón de la ciudad, cuando hay que parar y acelerar constantemente, cuando hay que frenar y acelerar constantemente, entonces tenemos la posibilidad de aquí mover una simple perillita y tener o un clutch más corto o un freno también más corto. Esto a largo plazo nos va a incomodar menos los dedos, vamos a tener menor fatiga. Eso es algo que comprobamos aquí en Bogotá. ¿Qué más me ha gustado de esta motocicleta? Resulta que tiene una tecnología, les voy a dar el nombre aquí abajito, que cada vez que yo voy soltando el embrague, la moto automáticamente me va acelerando, se acomoda, es muy fácil de arrancar. Entonces, tengo esa ventaja de que en trancones yo simplemente tiendo a utilizar la salida del clutch cuando voy muy despacio. En una subida de puentes, esta es una ventaja que también aprovecho. Lógicamente, al tener el clutch un poquito suelto y la moto ya dándome potencia automáticamente sin necesidad de utilizar el acelerador, me frena lo suficiente para que posteriormente, acelerando, pueda arrancar sin ningún problema. Entonces la moto en este lado es muy difícil que se me vaya hacia atrás, especialmente para esos conductores neófitos. Cuando nosotros revisamos el tablero nos damos cuenta que hay 3 modos de manejo: Rain, Urban y Sport. Nosotros aquí en la ciudad de Bogotá en lo que más nos movemos es en Rain y Urban, básicamente por 2. Primero, porque en Bogotá estamos en una época de lluvias que nos está incomodando constantemente, y segundo, porque estamos buscando economía en el consumo de combustible. Estos 2 primeros modos de manejo lo que hacen es limitarnos la potencia y modificar las revoluciones de la motocicleta. En últimas, eso se traduce en menor consumo de combustible a mediano y largo plazo. Entonces, positivo por eso. ¿Cómo nos fue en la conducción? Bueno, realmente es una moto dócil, es una moto que puede ser tanto para principiantes como avanzados. Es una moto que tiene el centro de gravedad fácil, entonces yo me subo y la puedo modificar, la puedo manejar, puedo meterme entre carros, o sea, no lo recomiendo, recuerden que esto está prohibido por el Código Nacional de Tránsito, pero hay que admitirlo, de vez en cuando lo tenemos que hacer. Los espejos están a una buena altura, por lo tanto no vamos a tener ningún problema. Aprovechando esa aceleración, también tenemos que hablar del frenado. En este caso, y como gran novedad, entonces TBS nos incorpora ABS monocanal en la llanta delantera, firmado por Bosch. ¿Cómo se comporta? Realmente es un freno que es intrusivo cuando así se le quiere, o ya cuando lo ponemos en modo Sport es un poco más libre, entonces eso depende. Vamos a hablar de la situación que vivimos en Rain, todo el tiempo casi en Bogotá, bajo consumo y un freno que con el toque no nos envía hacia adelante, que nos da buen grip, que nos da
buenas sensaciones de seguridad y además, vuelvo y recalco, un buen consumo de combustible. A nivel psicológico también influye, porque yo cada vez que pongo la moto en rain, me acuerdo que tengo que manejar despacio, que tengo que controlar un poco la aceleración en las salidas y además que no debo abusar entonces de esas frenadas, por ejemplo, llegando a un semáforo sobre las líneas blancas. Eso también tiene que ver mucho con las llantas. Entonces, TBS aquí nos está poniendo los cauchos fabricados por él mismo. Eso, ¿qué tal los cauchos en ciudad? Son utilitarios, no son cauchos que, como demostramos en pista, que se calientan demasiado, no tienen un mayor desgaste. En este caso le andamos más de 2000 kilómetros en todo tipo de terreno y pues aparentemente las llantas también, no tuvimos ninguna pinchada. Iluminación, la iluminación es suficiente para andar en ciudad, lógicamente siempre estamos apoyados por la iluminación del camino, no vamos a tener ningún problema. El stop trasero está dado por diodos LED, es bastante visible, la luz delantera también con iluminación dada por diodos, nos alumbra el camino como se ve. Entonces andar de noche no es complicado, realmente es una motocicleta muy fácil por ese lado. Entonces, a nivel general, ¿qué es lo que nos presentó TBS aquí en ciudad? Una moto confiable, una motocicleta fácil de conducir, una motocicleta económica y sobre todo una motocicleta con mucho estilo y con mucha personalidad. ¿Qué le critico? Porque sí, no todo es perfecto. Bueno, a nivel de general no son muchas las cosas, pero hay que nombrarlas. Algo que sí de verdad me disgusta mucho es la presencia del cable del ABS delantero muy expuesto. Entonces, siempre que voy a girar, que me acerco a un andén, tengo que tener un poquito de cuidado porque sé que si lo golpeo, lo daño. Segundo, el tablero tiene un indicador de marcha, positivo para los neófitos. Esta es una moto para aquellos que quieran aprender a conducir, nos está marcando constantemente los cambios, cuándo los debemos hacer. Para eso se apoya de un bombillito rojo aquí arriba. Cuando yo me detengo constantemente, entonces lo primero que uno hace es colocar la pata, ¿sí? El gato. A veces no lo encuentro y cuando lo encuentro veo que está un poco adelantado y la moto me queda demasiado inclinada. Ese no es el problema es cuando me voy, porque yo automáticamente en mi subconsciente yo mando el pie hacia adelante y lo trato de subir, pero como está tan adelantado no le doy y me ha pasado que he arrancado con el gato lateral arriba y me he pegado mi buen susto cuando giro en la primera curva hacia la izquierda. Por último, resulta que cuando yo ya recibí esta motocicleta, siento que la palanca del freno trasero está un poco abajo, entonces hay que hacer más presión de la prevista para llegar al tope. ¿Qué otra cosita se me olvida? Smart Connect es útil cuando la ciudad nos está marcando, por ejemplo, consumo promedio, nos está marcando tiempos de aceleración constante, velocidad máxima. Pero hay algo que a mí me encanta y que me ha encantado, y es que cuando yo conecto mi celular al aplicativo, cada vez que alguien me llamaba, yo veía quién era. Entonces yo miraba en el tablero, me está llamando tal persona. Y me hubiera gustado que nos hubieran incorporado de alguna manera la toma USB, porque al fin y al cabo este sistema, al trabajar constantemente con nuestro teléfono, nos lo está descargando. Tuve problemas no para emparejar la moto con el teléfono, sino para que me diera las indicaciones constantemente. ¿Qué quería decir? Yo arranco, me está dando las indicaciones, pero de alguna manera el celular se desconecta del sistema y pierdo por completo la conectividad. Tiene 24 meses de garantía o 24.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Es una moto muy completa y vuelvo y recalco, es una moto económica, es una moto que ya es Euro 4. Entonces, esta es una moto que tiene todo ese ADN deportivo indio, que tiene toda esa tecnología, que viene muy completa. Esta moto, realmente yo, Karim, me la compro, es una moto muy completa, es una moto con un precio muy competitivo que deja la vara muy altas para otras motocicletas de la competencia. Si usted quiere conocer cuáles son, si usted quiere conocer
en qué colores viene, si usted quiere conocer el resto de características de esta Apache, entonces les vamos a dejar en la caja de comentarios los links de los demás artículos. Entonces muy pendientes de publimotos.com, ahí van a estar toda la información, todas las noticias del mundo del motociclismo, y por último suscríbanse a nuestro canal, que ya le estamos apuntando a los 500.000 suscriptores. Entonces publimotos.com, muchas gracias chicos.